Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con la parte final de nuestro primer módulo, de nuestra primera unidad temática, que tiene relación justamente con la educación en tecnología, con la ciencia y, por supuesto, también como tópico tecnología. Lo que hemos tratado de hacer hasta el momento es ir construyendo de a poco eh, este concepto de tecnología, que aún no llegamos al punto cúlmine, desde lo que se nos menciona en el ministerio, desde el cambio histórico que ha tenido la asignatura de tecnología, y hoy día lo vamos a tratar desde un punto de vista también desde lo que es la cultura tecnológica y lo que se entiende por tecnología. Entonces, hoy día vamos a tener interesantes puntos de vista al respecto, y la idea es que esto lo vayamos complementando clase a clase, eh, y vayamos analizando también otros puntos de vista. Entonces, vamos a comenzar con la cultura tecnológica y el rol de la educación en tecnología. Y para eso, me gustaría que pudieran compartir eh, su perspectiva respecto a el mundo en el que vivimos. Eh, como premisa, por ejemplo, el mundo de su generación, de mi generación, si pudiésemos englobarlo como nuestra generación, es muy distinto al mundo, por ejemplo, de nuestros abuelos. Eh, los estilos de vida, eh, la forma en que interactúan como los distintos agentes sociales, eh, la forma en que se construye el conocimiento. Entonces, me gustaría saber, como por ejemplo, ¿qué ven ustedes del mundo en que viven actualmente? Entendiendo también el escenario de pandemia actual que vivimos, como por ejemplo a través de dónde se informan, eh, a quienes, o entre comillas, como quienes merecen su real credibilidad al momento de entregar información, recomendaciones, a través de qué vías también ustedes se informan. Abro la palabra para que podamos compartir como desde su perspectiva, ¿cuál consideran ustedes que es el mundo que viven actualmente? Así que abrimos. Ya, Está yo abierta la creo que palabra. voy a hablar primero. Ya. Yo creo que el mundo en el que vivimos, así como mirándolo a la tecnología, tiene muchas facetas, muchas facetas. Porque, por ejemplo, la generación de nuestros abuelos no entiende las tecnologías de comunicación que hay hoy en día. Les cuesta usar los celulares, ni hablar de un computador. La generación de nuestros padres como que los usa, pero solo para ciertos fines. No son capaces así como de aprender a hacer cosas nuevas con un computador, sino que lo usan para lo que aprendieron a usarlo y sería. Y nuestra generación es como más abierta en ese sentido, pero en las tres generaciones que nombré, siento que pasa algo de que tenemos tecnología, pero no entendemos cómo funciona. No entendemos así cómo viene o por qué cuando tengo puestos los guantes no me pesca el celular y distintas cosas así. Eh, y eso podría acotar. Está interesante ese punto de vista. Está muy bueno. ¿Quién más quisiera complementar como las palabras de Matías? O lo que hemos ido mencionando, o a través de lo que perdón, a través de lo que hemos ido construyendo también durante estas primeras clases. Está abierta la palabra. Y quienes no quieran o deseen expresarse de otra forma, está disponible el chat también. No se peleen. Gracias. Ah, alguien levantó la palabra. Juan Pablo, ¿puedes comentarnos? No, profe, voy a escribir por Ah, el va a chat. escribir, Estoy ya. almorzando. Me equivoqué. No hay problema. Casi. Profe, aún no entiendo muy bien a lo que va la pregunta. Si podría Sí, explicar un poquito más, por efectivamente, favor. la pregunta es bien amplia, entendiendo también el contexto. La idea es que durante esta clase vamos a entender un poco
¿Por qué hoy, por ejemplo, es necesaria una asignatura de tecnología dentro del currículum? ¿Por qué quizás es necesario hablar de tecnología y de sus temas asociados? Y todo tiene un origen, por supuesto, a través de la realidad, comillas, la realidad que viven cada uno, que vivimos en este colectivo social. Em, y me gustaría conocer como desde su perspectiva, cuáles son los énfasis que ustedes ven, como con qué cosas interactúan diariamente. Si lo llevamos como al panorama actual, em, a través de qué medios se informan, si le dan credibilidad o no quizás a algunos medios más que a otros, algunas autoridades más que otras, como eso. eh, ¿Cuáles son esos énfasis de ese mundo que ustedes viven? Como, ¿dónde está centrada esa credibilidad, esa construcción de conocimiento eh, que viven a diario, como que los rodea? Vamos a leer un poco a María para adentrarnos también en esta discusión. Es bastante etérea en un inicio, pero vamos a ver cómo este mismo planteamiento lo vamos a ir cimentando poco a poco durante la clase. Entonces, lo que nos menciona María es que desde el plano filosófico, me parece que de Platón está el mundo donde habitamos y el mundo de las ideas. Desde donde estoy, nuestro mundo está inmerso en la globalización. Por tanto, nuestro mundo responde a una visión y estilo de vida occidental. ¿Es nuestro mundo realmente nuestro? Qué interesante. Pueden tomar, como preguntaba Daniela, desde cualquier ámbito esto. Si finalmente la idea es que Profe, a partir de un general podamos construir como distintas perspectivas y poco a poco vayamos cimentándola dentro de la clase. Cuénteme, siento Pablo. que con todo esto de como las nuevas tecnologías y todo lo que va surgiendo, y como el auge de todo lo tecnológico en nuestra generación, siento que el rol que tenemos nosotros igual como profes ha cambiado harto porque ahora la información no tiene un difícil acceso. La información cualquiera tiene un celular o un computador, o la gran mayoría, y puede acceder a la información que sea que necesite. Entonces igual ha cambiado harto nuestro rol respecto a esto porque somos más como de enseñar a filtrar, siento yo, cuál información es como correcta o dónde buscar buena información, porque es distinto buscar una información oficial, no sé, en un diario o en cualquier otra cosa que en cualquier noticia que haya puesto cualquier persona o en un blog o en lo que sea. En eso igual creo que nos ha influenciado harto a nosotros. Qué importante el punto de vista que nos entrega Pablo también. Lo complemento con lo que nos menciona Juan Pablo en el chat, que en búsqueda de información, creo que gracias a Internet es mucho más fácil encontrarla en casi todos los temas. Pero por otro lado, creo que a la gente le cuesta diferenciar entre fuentes confiables y eso termina siendo perjudicial. Efectivamente, y lo uno también con las palabras que menciona Pablo. O sea, nosotros aquí, como personas primero, eh, y por supuesto con el énfasis como profesores, tenemos harto protagonismo en esto. O sea, el hecho de filtrar fuentes, de confiar en la palabra de otro y en quienes podemos confiar o a quienes le podemos otorgar credibilidad, es súper importante dentro de nuestra labor diaria. O sea, independiente del área donde seamos profe, es parte de nuestro rol. eh, junto al de formación ciudadana y ahí podríamos como complementar diversos temas. Si no hay más palabras pedidas, si no hay más opiniones, y perdón, no tengo el chat desplegado, así que no puedo ver si alguien está pidiendo la palabra, así que puede interrumpirme abruptamente en los siguientes 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Efectivamente, como ustedes mencionan, hay distintos énfasis
distintas formas de crear, no crear, o sí, generar quizás, distintas formas de generar conocimiento y también métodos para validarlo. Entonces, históricamente, diversas sociedades han estado, eh, por decirlo así, marcadas por la forma en que ven el mundo y cómo generan ese conocimiento finalmente. Desde el mundo griego, por ejemplo, con la filosofía, ya que María, si no me equivoco, nos mencionaba parte de eso, el mundo romano también, con la jurisprudencia, el mundo medieval a través de la religión, el mundo renacentista a través de la expresión artística del arte, el mundo moderno que hasta el siglo pasado, el fuerte énfasis que tuvo la ciencia, ahí también porque estudiamos como mucho y damos mucho énfasis también a esos científicos. Y actualmente, como ya ustedes fueron dando luces y quizás yo también a lo largo de esta conversación, nuestro mundo contemporáneo tiene un fuerte énfasis en la tecnología, en el hecho de que vivamos fuertemente envueltos en tecnología, el hecho, por ejemplo, de que nuestras conversaciones a veces tengan relación sobre los dispositivos tecnológicos, eh, el hecho de que los grandes avances científicos, pero principalmente los tecnológicos, son los que están día a día en el boca a boca. Eh, Vivimos actualmente en un mundo tecnológico donde además el conocimiento se genera y se difunde a través de este medio también. Cosa que es bien interesante por las discusiones que ya hemos dado. ¿Es efectivamente ese conocimiento verídico? ¿Es real? ¿De dónde viene la fuente? ¿Cuáles son estas fuentes? Eh, Vivimos envueltos en dispositivos tecnológicos. Estamos en este momento teniendo clases a través de estos objetos tecnológicos. Estamos utilizando distintos recursos nuevos que nos permiten abrir estos nuevos canales de comunicación. Entonces, entendiendo eso, tenemos que entender también que estamos envueltos en una cultura tecnológica. Una cultura relacionada a la tecnología que se encuentra de forma integrada en nuestra cultura general. Hoy, por ejemplo, tenemos suficientes herramientas quizás como para conversar respecto al celular que tiene el otro, al tipo de celular, al tipo de tecnología, qué tan avanzado, de qué marca es, por ejemplo. Cuando hablamos de videojuegos también, como qué consola de videojuegos tienes, eh, las herramientas que utilizas para hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, efectivamente, hoy, al ser también nativos digitales, por decirlo así, vivimos envueltos en tecnología actual, por ejemplo, en tecnología avanzada, como nuestros parientes no lo tenían en sus tiempos y que han tenido que ir adaptándose, quienes han podido, a este ritmo. Pero, sin embargo, y por palabras también que mencionaron ustedes, es muy importante que nosotros como individuos que formamos parte de esta sociedad tecnológica, de esta cultura tecnológica, tengamos determinadas características para no terminar siendo esclavos de la tecnología. Por ejemplo, saber hacer y evaluar críticamente respecto a tecnología, saber seleccionar, organizar y utilizar aquellos conocimientos y recursos que nos permitan, por ejemplo, entablar una conversación, entablar un debate, opinar, por ejemplo, al respecto de lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente. No por nada, por ejemplo, si hablamos desde la educación en tecnología, no por nada es importante ante, por ejemplo, la ola de noticias falsas y teorías conspiranoicas respecto a las antenas 5G y el COVID. O, bueno, también más relacionado con la ciencia también, el tema de los terraplanistas, que efectivamente son movimientos que tienen algún espacio en estos mundos
Y Profe, tiene una que, pregunta, disculpe. espera, un segundito nomás, tiene que Ya, ver sí, sí. Ok. con nuestro rol como profesores y nuestro rol dentro de la sociedad también. Ahora sí. Profe, si bien nosotros somos más tecnológicos como claramente que nuestros papás o que gente más que es más mayor que nosotros, eh, siento que la tecnología igual ahora es como más intuitiva. Como que siento que aunque sepamos usar un teléfono o sepamos usar bien un computador, como que no sabemos tecnología como en sí. Aquí voy como a tecnología como, no sé, pues si yo hablo de un computador, para ser más específico como de alguna placa madre o cosas así, como que siento que igual tampoco tenemos conocimiento como de esas cosas. Como que hay veces que para elegir un celular igual nos cuesta porque no sabemos diferenciar ciertas cosas o no sabemos qué significa que haya algo en estado líquido, en estado sólido, no sé, en ese sentido. ¿Puede ser igual o no? Claro, efectivamente ahí vemos como enfrentado nuestro rol como integrantes de esta sociedad o como profesores también de esta asignatura en particular, pero lo vemos enfrentado también respecto a los objetivos, los fines que tiene el modelo. Un modelo que se ha visto altamente potenciado con los avances tecnológicos. O sea, si ya nos ponemos a hablar como de celulares y todo, evidentemente que la publicidad juega un rol clave más que el conocimiento asociado a esas tecnologías. Entonces, por ejemplo, perfectamente, con el nivel de desarrollo que tiene este modelo, uno puede llegar a comprarse un dispositivo o cualquier cosa gracias a la seducción que genera la publicidad y también eh, este modelo de manera cómplice, no generando los conocimientos suficientes para que tú tengas las herramientas de elegir cuál es el mejor dispositivo para ti según sus características. Entonces, aquí entramos efectivamente en un conflicto y que pasa en muchas áreas en realidad de la educación, donde el modelo ha tenido un tal impacto que las consecuencias son que la sociedad no tiene las herramientas necesarias para tomar decisiones en determinados temas y dejamos ese poder de decisión en otro que nos seduce para tomar esa decisión. Entonces, es interesante esa perspectiva y es interesante también que podamos dar este nivel de discusión acá para pasar a un nivel más allá, si hablamos desde la tecnología, pasar a un nivel más allá de lo que es un simple usuario y pasar, por ejemplo, a ser usuarios avanzados, como hemos hablado en algún momento, creadores, innovadores quizás, y es pasar como un escalón más en conocimiento y en poder de decisión también, cosa de que tengamos real, por decirlo así, si tenemos por supuesto los recursos para hacerlo, tener reales como poderes de decisión al respecto. Y ahí otra cosa del modelo, efectivamente, pues si es que tenemos las herramientas o las condiciones suficientes como para poder tomar esa elección. En ese sentido, esta cultura tecnológica, que como participantes de esta sociedad, tenemos que entender que cuando hablamos de interacciones en esta cultura tecnológica, eh, tenemos que entender que esas interacciones se han dado históricamente por la naturaleza del ser humano y por supuesto de otras especies animales. Entonces, ¿a qué nos referimos? Las interacciones que tiene el ser humano con su naturaleza, con su mundo natural, que sería este planeta Tierra que habitamos, pero como también esa interacción humano y mundo natural se ve modificada, se ve potenciada o incluso se ve perjudicada a través de la creación de un mundo artificial. Entonces tenemos que tener más o menos todos estos elementos para poder entender de qué manera la tecnología juega un rol importante en nuestras vidas. Más allá de si
estas tecnologías actuales, o dispositivos, o celulares, o computadores, sino la tecnología en sí. Entonces, es que aparece en ese aspecto el mundo artificial. Aquel mundo que nosotros como seres humanos, como personas, hacemos determinadas modificaciones en nuestro mundo natural o hacemos adecuaciones justamente para mejorar nuestra calidad de vida, para suplir algunas necesidades, para solventar aquellas expectativas que vamos generando, y poco a poco ya no solamente somos el ser humano interactuando con nuestro medio natural, sino que ahora, y lo podemos ver como más actualmente porque el nivel de avances tecnológicos ha sido tan grande, como el ser humano ha creado un mundo artificial, tecnológico, que nos permite interactuar a través de él con el mundo natural. Un simple ejemplo. Si yo me quiero comprar, por ejemplo, una mesa. Antes, lo que yo hacía es que, por ejemplo, veía si me quería comprar, por ejemplo, una mesa para el patio. Quienes tengan patio. Yo trataba de ver como las medidas por mí mismo, tratar de ver la mesa en sí armada, tratar de buscarle un espacio, como mentalmente o dibujando. eh, Trataba de adecuar eso, conociendo primero ese entorno natural en donde se iba a instalar esta mesa. Sin embargo, actualmente la tecnología ha avanzado de tal punto que yo con mi celular podría perfectamente, con la cámara puesta hacia mi patio, colocar virtualmente un objeto de la medida exacta de esa mesa, sin tener que haber mediado digamos, sin tener que haber interactuado directamente con, con ese patio, con ese entorno natural, sino que a través de un mediador que sería mi celular, poder resolver un problema. Entonces, quito, por decirlo así, un medio de interacción directo con la naturaleza y lo transformo en un medio de interacción donde el intermediario vendría a ser este mundo que hemos creado. Entonces ahí, por ejemplo, podrían venir perfectamente películas como Matrix, podrían venir series en mundos apocalípticos, por ejemplo, como Hora de Aventura, donde las personas ya no interactúan con un mundo natural, sino que ese mundo natural sirve solamente para el sustento vital de la persona, pero toda la interacción que existe entre personas o entre personas y máquinas se da en un entorno virtual, en un entorno artificial. Hay muchos más ejemplos, en verdad. Y sé que hay muchos ejemplos mucho más buenos, como Wall-E, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si nosotros hablamos de estas interacciones, tenemos que originalmente, y desde tiempos no prehistóricos, porque no estábamos nosotros ahí, creo, si no pueden golpearme en el chat o gritarme encima, claramente. Tenemos que desde su origen, el ser humano ha tenido una interacción con este mundo natural, con la naturaleza en sí, en el mundo en el que estamos insertos. Y poco a poco hemos construido herramientas que nos han permitido interactuar con este mundo natural. Y es así como tenemos estas interacciones humano-mundo natural directamente, humano-mundo artificial, o incluso intermediarios como humano, mundo artificial, mundo natural. Pero estas relaciones se han vuelto tan complejas con la capacidad creativa, creadora, innovadora y tecnológica, que este mundo artificial ya no es solamente una parte de las interacciones, sino que puede llegar a niveles peligrosos a ser el intermediario entre nuestras interacciones humano-naturaleza. Y eso es altamente peligroso porque perderíamos la noción de interacción que es propia de la naturaleza humana también. Y nos bloquea totalmente del mundo.
Parte de esto también tiene relación justamente con la destrucción que hemos realizado a la naturaleza. La gravedad del, por ejemplo, de daño que hemos hecho a través del calentamiento global tiene justamente que ver con esto, porque no hemos sido capaces de medir las consecuencias que le estamos haciendo a nuestro mundo natural a través de estas creaciones. A pesar de que sepamos el daño que estamos haciendo, ya a estas alturas tenemos más que claro cómo las grandes empresas, las grandes industrias están dañando gravemente este planeta. Han desaparecido muchas especies por culpa nuestra, por nuestra mano. Entonces, se vuelve cada vez más grave. A pesar de que aún tenemos un cierto grado de interacción con el mundo natural, es evidente que todo avanza hacia este aislamiento, este bloqueo del mundo natural por parte del mundo artificial, llegando incluso a un punto que desde la ciencia ficción viene a entregarnos como este planteamiento, este interrogante, de si algún día vamos a ser reemplazados nosotros por robots, por tecnologías. Y es lo que vivimos efectivamente actualmente con el avance del modelo, cómo puestos de trabajo han desaparecido también por culpa del avance de este mundo artificial. Sin ir más lejos, voy a salirme un poquito de la presentación para aportar con una noticia que es, entre comillas, más o menos reciente. Tenemos acá una noticia donde nos mencionan que Microsoft ha despedido a muchos periodistas porque su sitio msn.com, que vendría a ser el sitio como de noticias de Microsoft, o el motor de noticias de Microsoft, ha decidido optar por inteligencia artificial para seleccionar determinados artículos, para ordenarlos según las preferencias históricas que hay por parte de los usuarios, para crear también noticias a partir de otras fuentes. Entonces, efectivamente aquí vemos cómo estamos confiando parte de la naturaleza, de la credibilidad, o la poca quizás credibilidad humana, si estamos hablando así como en términos más apocalípticos, la estamos reemplazando por tecnologías, por inteligencias artificiales. Entonces es algo interesante que es parte de la discusión también que podemos dar en este curso. Y que efectivamente podemos seguir dando día a día, clase a clase, incluso con cualquier noticia o anécdota que ustedes encuentren. Una característica que me gusta mucho de esta asignatura, que hasta el momento recién ahora puedo empezar a instalar porque ya hemos instalado algunos temas, es compartir anécdotas, compartir historias, compartir noticias relacionadas a la tecnología. Entonces, también no solamente entrar a discusión respecto a los mismos temas que se proponen, sino también a temas que ustedes quieran proponer, noticias que ustedes quieran proponer. Les acabo de mostrar una, aprovechando que la recordé, que la había dejado guardada para comentarla al final, pero en este momento viene como muy bien, porque es parte de lo que puede ocurrir efectivamente y que ocurre, y que es la realidad de muchas personas que han vivido durante estas últimas épocas, estas últimas décadas. No sé si alguien quisiera como compartir algo al respecto, aprovechando que estamos como en este tema. Eh, no sé si les interesa quizá. Alguien levantó la palabra, así que tiene la palabra. Ya. Yo creo que con este tipo de cosas como que reemplazaron a los periodistas por IA es algo que va a pasar en todo tipo de áreas de trabajo, porque evidentemente poner a una máquina a hacer una pega que antes ha sido un humano es más barato porque la máquina solo consume electricidad o alguna fuente de energía y al humano hay que alimentarlo, hay que darle donde vivir y todo ese tipo. Y yo creo que como va el modelo, va a pasar algo grave, que es que en algún momento no van a necesitar tantos puestos de trabajo. Entonces ahí va a haber mucha gente desempleada
y cosas que consumir, por así decir. Entonces ahí vamos a tener que cambiar el paradigma de cómo vivimos, de cómo estructuramos nuestra sociedad, porque el ser humano ya no va a estar necesitando hacer el trabajo mecánico o cosas así. Gracias, efectivamente. María también tiene la palabra para comentar este tema. Creo que lo que podría llegar a pasar sería como una tecnologización de los trabajadores. Me acordé de la película Charlie y la fábrica de chocolate, Mm, que no sé si se acuerdan, pero el papá de Charlie trabajaba en una fábrica de pastas de dientes poniéndole la tapa a las pastas de dientes. Y que en un momento reemplazan a todos los trabajadores de las pastas de dientes por una máquina. Entonces la forma que encuentra el caballero de no perder la pega es aprender a arreglar la máquina para cuando se echase a perder. Así es. Entonces que en el futuro los trabajadores van a tener que aprender a como especializarse en arreglar las tecnologías cuando fallen. Eso. Sí, efectivamente es muy interesante ese planteamiento y al tiro voy con las palabras que se están pidiendo, porque es parte de la discusión que vamos a dar más adelante. O sea, ¿quién, cuáles son aquellas competencias, podríamos decir, que están mejor proyectadas a futuro? Efectivamente, los trabajos manuales probablemente no, o los trabajos rutinarios no lo están. O sea, no están proyectados hacia adelante, van a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de evidenciar aquellos daños que tienen las máquinas, por ejemplo, y hacerles la mantención, son altamente proyectados a futuro. Entonces, es muy importante lo que nos compartían también. Continuamos con Pablo ahora. Profe, siento que igual esto que pasa ahora como que no es primera vez que pasa y siento que de repente le dan como mucha preocupación. La otra vez escuchaba como que y hablaban de los ascensoristas, que antiguamente como que siempre había alguien que manejaba el ascensor y que movía a través de los pisos y que como fue avanzando la tecnología, el mismo ascensor como reemplazó a esa persona y como que la gente buscó otras maneras de reinventarse, los ascensoristas en ese caso, y seguir como en otros trabajos, pues como que siento que hay veces que se le toma como una precaución muy grande a cosas que no son tan, no hay que tener tanta precaución. Claro, que puede tener que relación también con cómo tomamos los temas. Y cómo también buscamos soluciones al respecto. Manuel nos comparte algo interesante y lo voy a leer y lo voy a complementar con otra cosa que les quiero mostrar. Sobre las inteligencias artificiales es súper complejo lo que pueden llegar a ser, ya que se puede empezar a perder la misma humanidad de cada uno, ya que modifican fotos, crean rostros nuevos y nos arreglan, entre comillas, a nuestro antojo. Y es muy interesante el tema de las inteligencias artificiales porque tienen múltiples propósitos. Lo que les voy a mostrar ahora es la segunda y última información que les quiero mostrar como al respecto para que abramos debate. Es una aplicación. En cualquier momento se va a reproducir de nuevo el GIF. Si no lo hace, lo voy a poner de nuevo. Es una aplicación que están desarrollando para, creo que ahí está, para despixelear imágenes. Si se fijan, esta es la imagen original, está toda pixelada, y la inteligencia artificial empieza a buscar a partir de distintos patrones y distintas imágenes, cuál es la imagen o cuáles son los rasgos de distintas imágenes que calzan mejor con cada uno de los píxeles. Y efectivamente crea una imagen a partir de ellas. Es muy interesante este ejercicio. Alcancé a probar con una imagen, pero parece que el sitio se empezó a caer porque se popularizó mucho y las personas empezaron a despixelear distintas imágenes. Pero como pueden ver, aquí está más o menos el proceso y aquí está cuál fue el input, es decir, cuál fue la imagen que recibió y cuál fue el resultado final si es que lo vuelve a pixelear, si es que le quita resolución. Y efectivamente, si comparamos el inicio y el fin, tiene un parecido,
Pero si lo hacemos con fotos que nosotros conocemos, empiezan a darse patrones curiosos y empiezan a surgir temas preocupantes respecto a la inteligencia artificial en las tecnologías, como es el caso de esta imagen que les quiero mostrar ahora. Esta es una imagen de Barack Obama pixeleado y aquí a la derecha el resultado es una persona que no es Barack Obama claramente, que podría llegar a tener algún rasgo, quizás sí, pero si se fijan eh, la preferencia de tonalidades nos desvía más, y de pelo incluso, nos desvía más a una persona eh, blanca o levemente morena. Y así se repite con una serie de resultados que miran abajo. Bueno, hay imágenes ridículas como, no sé, Mario pixelado y trata de hacer un humano con la cara de Mario y con el pelo incluso. Aquí está el personaje de Minecraft. Dan un poco de miedo a alguna imagen, así que pido perdón si hiero la sensibilidad de algunas personas. Por ejemplo, aquí lo mismo, una persona afroamericana que termina siendo un hombre con un peinado extraño, como con luz y sombra. Y si se fijan, bueno, ya aparecen puros memes. Pero si se fijan, no hay preferencias por personas afroamericanas. Y eso es una discusión muy importante que se da constantemente respecto a las inteligencias artificiales. ¿Serán las inteligencias artificiales capaces de replicar los grandes, no sé, pues, el racismo, la xenofobia? Eh, y ahí hay otro tema que no tengo preparado para presentar aquí, pero que igual lo voy a plantear. Así que antes de eso, me gustaría que Matías nos comente lo que quiere decir. Ya, yo creo que eso de responder netamente a la base de datos. Yo creo que la tecnología, el acceso a las tecnologías es un privilegio y obviamente las clases blancas y europeos en general deben tener acceso desde antes, por lo tanto están produciendo imágenes de sí mismos desde mucho antes. Entonces, la IA cuando llega a buscar en internet perfiles, encuentra más imágenes blancas y por eso tiende a eso. Es como una respuesta en sí a nuestro comportamiento, por así decirlo. Y con respecto a otra cosa que decía la María, el tema de trabajar reparando las máquinas tampoco está siendo viable. Hay empresas de autos, Tesla Motors, por ejemplo, está creando 3 fábricas que trabajan totalmente autónomos y que todo lo que tienen que hacer es entregarle materiales para que las máquinas se autorreparen, porque tienen sensores para detectar fallas y otras máquinas que las reparen. Entonces son fábricas completas de autos que trabajan sin ni siquiera necesitar un humano. Claro, efectivamente el mismo modelo también busca formas de reducir la mano de obra, si hablamos como en ese tipo de términos, eh, para potenciar aquello que es más barato, aquello que es más eficiente según estadísticas. Y efectivamente da un punto, Matías, respecto a las inteligencias artificiales, quiénes son las personas que están atrás de esto, cuál es el banco de imágenes que se utilizó, y por eso es tan peligroso también. Me acuerdo que hace unos años eh, se creó, no me acuerdo qué empresa fue, pido disculpas si alguien se acuerda, puede decirlo, complementar. Crearon una cuenta de Twitter con inteligencia artificial y lo que hacía esta inteligencia artificial era ver todas las conversaciones de Twitter, entonces adquiría la personalidad de los usuarios de Twitter, del general de Twitter. Y efectivamente, esta cuenta de Twitter, inteligencia artificial, se transformó en una cuenta racista, homofóbica, xenofóbica, etcétera. María quiere contarnos más. Sí, es algo parecido a lo que dice usted recién. Había una página de como que que hacía conversaciones virtuales, como que uno le decía cosas y te respondía cosas. La cosa es que esa página se iba alimentando de lo que los mismos usuarios ponían. Entonces ponía cosas bastante grotescas en cierto momento. Claro, efectivamente. Entonces tiene que ver también, y nuevamente como nos comentaba Matías, creo, de dónde recibe esa información para procesarla. Pablo, y luego seguimos con
los O temas. sea, eso también como que es para complementar nomás. En Twitter, según yo, hay hartas cuentas que son bots, como son programas que uno las taguea y te dan alguna información o te dan alguna respuesta automática, no sé. Yo conozco hartas cuentas bots de influencers que te responden, que uno las taguea en Twitter y te responden como con las frases más comunes que tienen ellos. Así, para poner algo en general. Entonces igual es como, siento que igual de a poco se está haciendo muy común tener como algunas cuentas de inteligencia artificial en distintas redes sociales. Claro, efectivamente es parte y es parte del boom también que han tenido las redes sociales y, y cómo se da respuesta también a las interacciones orgánicas, como se menciona, por ejemplo, cómo es el lenguaje en Facebook, cómo estas interacciones orgánicas, que son entre cuentas de personas, se ven influenciadas también como por la interacción de bots y cómo se potencian algunas. Claro, también los bots de derecha, como menciona Matías en el chat. Así es. De hecho, han aparecido herramientas que en el mismo Twitter también, no de Twitter obviamente, sino de usuarios, herramientas que logran detectar como ola de comentarios de bots. Entonces ahí también se puede ver la naturaleza de algún tipo de comentarios o algún tipo de tendencias en redes sociales. Bien, continuamos entonces para ir cerrando un poco este tema en particular. Eh, tenemos que tener claro que en esta cultura tecnológica buscamos en sí sacarle racionalmente el mayor provecho. Efectivamente, este tipo de consecuencias vienen a ser parte de la reproducción humana en las inteligencias artificiales o en las tecnologías. Pero lo importante es que no nos condicione, es decir, que no nos limite o no nos obstaculice o que no nos bloquee directamente esta tecnología. Ese es el gran desafío que hoy en día tenemos con todo el avance tecnológico. Fin- eh, ya. Finalmente, lo que tenemos que tener en claro es que las grandes herramientas que podemos contar en este momento, en esta cultura tecnológica, es esta integración, por decirlo así, entre lo teórico y lo práctico. Es decir, hoy en día en una cultura tecnológica no somos casi nada, por ejemplo, de saber qué es un procesador sin saber en la práctica qué conlleva, por ejemplo, en que un computador tenga mejores prestaciones que otra para un determinado fin. O las inteligencias artificiales también, como lo hemos ido comentando, o el impacto que podrían llegar a tener en un empleo en particular, aquellos avances tecnológicos, en desmedro de las vidas humanas o de la calidad de vida de las personas también. Entonces, teniendo como ese panorama más o menos claro, es que retomamos un poco el tema de la educación en tecnología y según eso también tenemos que entender que esta educación en tecnología está fuertemente relacionada con estas interacciones entre el mundo natural y el mundo artificial que hemos ido construyendo a través de una visión crítica de este mundo artificial para enfocarnos principalmente en aquellos beneficios, en aquellos aspectos como de los que realmente podamos sacar provecho, como mencionábamos. Entonces, dentro de esto, los aspectos más relevantes de la tecnología podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento de los tipos de problemas dentro del campo de la tecnología, cómo abordar esos problemas y comprender cómo se genera y cómo evoluciona el mundo artificial para poder ser capaces de tomar decisiones al respecto. Y en función de eso es que nuevamente destacamos el hecho de la capacidad creadora, del hecho de buscar soluciones viables a problemas que efectivamente estén vinculados al mundo artificial, pero sin dañar o sin perjudicar aquello natural o aquello humano. Entonces,
podríamos decir que la educación en tecnología es una disciplina que enfoca la tecnología como una forma de pensar y transformar la realidad, desde todas estas perspectivas que hemos mencionado. Para ir cerrando ya un poco el capítulo respecto a la asignatura o la educación en tecnología, tenemos que tener claro qué no es la educación en tecnología, según todos los antecedentes que ya hemos ido viendo. Y aquí encontramos como 4 perspectivas de lo que no es. Primero, no es trabajo manual, porque eso es solo un aspecto de lo que es la tecnología por parte del oficio o de la técnica, que es parte de las discusiones que vamos a ir dando más adelante. Que eso está comprendido en lo que antiguamente entendíamos por educación técnico-manual. No es expresión plástica, porque eso se profundiza fundamentalmente en lo que es artes visuales, pero además en la tecnología sí tenemos aspectos estéticos y artísticos. Por ejemplo, si hablamos de tecnologías actuales, el diseño tiene un rol muy importante en la tecnología. No es ciencia experimental, no es, la tecnología no es ciencia puesta en práctica. Y eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta, que es parte quizás de concepciones erróneas que podríamos encontrar históricamente respecto a qué entendemos por tecnología. Efectivamente, el conocimiento científico es fundamental para los desarrollos tecnológicos, pero no por eso la tecnología viene a ser como una rama de la ciencia. Finalmente, no es una introducción a la formación profesional, es decir, a los aspectos técnicos. Por ejemplo, si hablamos de educación técnico-manual, la educación técnico-profesional, no estamos hablando de que ahí se desarrolle o se enseñe tecnología, sino que más bien esos campos aportan también desde sus áreas a competencias profesionales relevantes para la tecnología. Y en función de esto es que la tecnología o entender el rol de la educación en tecnología es mucho más complejo, como lo hemos ido desarrollando durante estas primeras clases. Hay distintos aspectos en los cuales tenemos que tener en consideración. Y según eso también es cuál es nuestro rol finalmente, como ya nos ha adelantado uno de sus compañeros. Pido perdón por no recordar quién lo había mencionado, cuál es nuestro rol como profesores en esta sociedad, en esta cultura. Y efectivamente, dejo abierta también las opiniones porque esta es la última parte que que les quiero como presentar hoy día. Les dejo como abiertas estas preguntas que pudiesen como debatir brevemente quizás o compartir algunas perspectivas ahora respecto a nuestro rol como ciudadanos, nuestro rol como individuos, como personas, nuestro rol como profesores desde la tecnología. Y ahí dejo planteadas 3 preguntas. ¿Cuáles son los desafíos de nuestra sociedad actual tecnológica? ¿Cuál es el rol de la educación en tecnología actualmente? ¿Y cuál es nuestro rol como profesoras y profesores de tecnología? Quisiera abrir la palabra y con esta pequeña como espacio para compartir ideas, vamos a finalizar como la parte teórica de la clase de hoy. Recuerden que después de la clase me gustaría como saber cómo han avanzado también con la evaluación y cómo han avanzado también como con las clases que les ha parecido hasta el momento. Así que abro las palabras para que puedan expresarse al respecto de estas preguntas. No se peleen. Bueno, quienes no quieran también hablar pueden expresarse a través del chat. Si quieren levantar la mano también. Si ya se cansaron, pueden decirlo ya. Bastián. Eh, bueno, yo lo veo como un desafío y que el rol nuestro, digamos, yo lo veo de la forma en la que a mí me enseñaron por lo menos como la asignatura de tecnología y lo veo como desde el punto en que siento que no me enseñaron nada de tecnología. O sea, me acuerdo que en una presentación tuve que exponer sobre el Cercotec y como que otros compañeros expusieron como de los diferentes ministerios y era como bien extraño en verdad porque realmente
realmente no entendí la finalidad de exponer otros ministerios, pero claro, pues ahora viéndolo desde toda esta perspectiva tiene como un punto súper importante y es como entender de partida así como entender nuestro rol en tanto en la tecnología, como qué papel jugamos, digamos, y también como los usos que pueda tener, porque al final la tecnología no solamente tiene usos positivos, siento que también la tecnología como que, no sé si nos vuelve más tontos, por decirlo de alguna manera, pero siento que sí como que genera limitantes en algunos aspectos, a la vez de que también nos genera como ese ir más allá, también evita que nosotros hagamos ciertas cosas por nuestra cuenta, pues. Entonces, como que siento que tiene ese sentido como de responsabilidad también el saber de la tecnología, pues no solamente, digamos, usar un celular, sino como entender como lo positivo y lo negativo que nos puede generar. Entonces, siento que ese es como un posible rol que podamos tener nosotros como profesoras y profesores de tecnología. Eso. Claro, muchas gracias. Sumando a esas palabras, me gustaría saber si a alguno de ustedes les ha cambiado la visión de el rol que tiene un profe de tecnología, como desde haber entrado o antes de haber entrado a esta asignatura hasta lo que hemos ido discutiendo, lo que hemos ido conversando hasta el momento. ¿A alguien le ha cambiado como la perspectiva del rol del profesor o la profesora de tecnología? Eso también puede ser interesante a discutir si es que quieren compartir esas palabras también. Solo si quieren. Bastián de nuevo. Sí, es que, bueno, a mí sí, por lo menos yo siento que sí me cambió porque yo lo veía desde una mirada mucho más práctica, digamos, así como que la tecnología lo veía así como, no sé, como robótica, circuitos, como que me iba mucho por lo práctico y no sentía que esto pudiera tener como un aspecto tan teórico y tan fuerte que pudiera llevar a tantas discusiones, pues, pero tal como usted lo ha mostrado, sí se puede y sí lo tiene. Entonces creo que es súper importante también tener en cuenta eso, pues, como el aspecto, no sé cómo llamarlo en verdad, pero como ese aspecto teórico, digamos, para tenerlo así como en una consideración. Igual siento que al final, como que a mí me ha cambiado eso de tener en cuenta de que tiene esas dos partes, que siento que ninguna es más importante que la otra, sino que se complementan a sí mismas. Así es, ambas tienen impacto en nosotros como al final del día. Y como en el fondo desde el escenario en el que nos encontramos, claramente es fundamental tener esas miradas. Bien, no sé si hay más palabras, no sé si alguien quiere compartir algo más al respecto. No es necesario que respondan a todas estas preguntas, pero sí me interesa mucho que le puedan dar una vuelta, que estas preguntas también se las puedan llevar como a sus momentos de pensamiento, que sé que son espacios muy exclusivos en este momento donde pensamos muchas cosas, que estamos viviendo muchas cosas a raíz de esta pandemia, a raíz de la cuarentena, a raíz de lo que podemos ver en televisión o en redes sociales, pero si alguna de estas cosas que hemos mencionado hoy día o alguna de estas preguntas se les viene a la mente, traten de darle una vuelta al respecto. Principalmente esto lo vamos a ir formando a lo largo de este curso y a lo largo de todos los cursos de mención. Me gustaría que, como ya algunos de ustedes ya se habían preguntado, los acompañen clase a clase eh, y quienes efectivamente quieran hacer clases de tecnología más adelante, porque son parte de lo que no podemos olvidar desde este mundo, esta cultura tecnológica. Entonces, si no hay más palabras, vamos a quitar la proyección. Claro, la proyección en mi pantalla y en las de ustedes. Vamos a abrir entonces el chat, vamos a abrir la posibilidad de comentar respecto a qué les ha parecido hasta el momento como las clases y también cómo les ha ido quienes han podido avanzar en nuestra primera evaluación. Eso, dejo abiertas las palabras ahora al respecto.
para quienes quieran comentar, desde los miedos, desde las seguridades, desde el desconocimiento o desde la búsqueda de herramientas. Quienes quieran compartir pueden hacerlo ahora. Jennifer. Ya, la verdad yo estoy trabajando con Javier en el trabajo y ha sido como súper entretenido lo ¿Sí? poco y nada que hemos avanzado. Porque, o sea, es mi pareja, estamos viviendo juntos y eso, entonces se nos ha hecho fácil trabajar juntos. Pero por ser lo he dejado más hacer el trabajo a él, no porque así como, ya, hazlo tú, sino que lo que pasa es que yo ya tuve el ramo de currículum y él lo está dando. Entonces igual como que le dije, ya, tú te vas a hacer cargo y yo te voy a ir ayudando para que así como lo poco y nada que sé, él lo aprenda. Y nos ha resultado súper bien. Igual hemos avanzado y a pesar de todo, como que igual siento que estoy insegura con el trabajo. Me cuesta mucho saber si estoy bien o sea, estoy bien planificando. Es algo que me quedó. Así como que no sé si estoy en lo correcto al 100%, si algo le falta y todo eso. De hecho, por eso le mandé el correo, así como, profe. Pero eso no ha resultado bien y las clases me han parecido súper entretenidas. Igual me cuesta concentrarme en ellas porque cuando uno tiene una hija Sí, es sí, difícil. De hecho, ahora mientras estábamos en clase, así como que me he tenido que parar 1000 veces a verla, por qué está llorando, qué quiere, o me quita la tablet, y entonces, pero igual lo poco que he prestado atención me ha gustado mucho. De hecho, ayer me puse muy feliz porque me metí a UCampus y me apareció que me aceptaron la mención. Entonces ya estoy sí, inscrita en alfabetización. sí, Así también que lo todo vi. eso. También lo vi. Gracias a tu preocupación también me di cuenta ayer que actualizaron el sitio y efectivamente te habían dado la asignatura, así que también me puso feliz por las personas que se integraron a Ocampus. Antes de la palabra de Francesca, quisiera comentar que el tercer periodo ya se cerró en Ucampus, por lo tanto solo nos queda el periodo de reajuste de carga académica, que no me acuerdo si es como a finales de julio, que ese se hace, si no me equivoco, directamente con la Secretaría Académica. Entonces, aún hay cupos para las personas que han estado como desde el primer día y en función de eso me gustaría que eh, si no tienen acceso como con su secretaría académica, en el caso de matemáticas, pudieran quizás interceder con el centro de estudiantes, si es que lo hay, y quizás enviar una carta con las personas que para asegurar como esos cupos finalmente. La verdad es que quizás conocen los casos. He recibido 2 correos de personas que quieren integrarse al curso. No sé si están hoy aquí presentes, pero les comenté que el panorama es bastante incierto y que estamos tratando de que los cupos... muchas gracias, José. Estamos intentando de que los cupos queden efectivamente para las personas que están interesadas y que han estado aquí como desde el primer día. Así que les abrí la invitación a participar, mas no puedo asegurarles si pueden estar o no en el curso finalmente en la inscripción. Así que eso es lo que les puedo comentar. Ahora sí, Francesca, puedes compartirnos tu opinión. Sí, profe, no, yo en verdad me he visto como complicada porque tomé una unidad de geometría y claro, me sugieren, porque tomé el libro como didáctico igual del curso, al docente, y decía que, claro, usara un software para hacer unas clases de geometría. Lo que pasa es que no voy a hacer las 4 clases utilizando el software. Pues. Yo Claro, no es creo que necesario. no, y sería como mucho repetirlo. Entonces he tratado de pensar en otra cosa y no se me ocurre nada que no sea algo manual. Entonces digo, ahora igual lo menciono recién, que lo manual no es como necesariamente tecnológico, pero O en sea, un OA de tecnología igual decía como medir, utilizar herramientas, cortar, utilizar cartón, como cosas así, entonces no sé si mezclar algo manual con la geometría o no, eso como que me tiene bien complicado. Y si no ya, vio solución, hacer las 4 clases con el software nomás, pero no, yo creo que no es la idea tampoco.
Mira, yo me quedaría con tu idea de mezclar cosas. A lo que trataba, perdón si se confundió, lo que traté de hacer como en lo que no es tecnología es que no es solamente trabajo manual, no es solamente expresión artística, etcétera, sino que cada uno de esos elementos son parte de lo que es la tecnología en su conjunto, en esto complejo. Entonces, efectivamente, hay trabajo manual en tecnología. De hecho, su siguiente asignatura, que es Tecnología y Diseño 1, es trabajo manual. No sé cómo lo van a hacer si es que seguimos en clase acá. Va a ser interesante ver cómo lo va a tomar el profesor. Pero efectivamente puedes mezclar esas dos cosas. Puedes utilizar el software para presentar, para mostrar, y luego que ellos a través de cualquier material que tengan en la casa, incluso hojas de papel, quizás puedan construir eh, eh, verdad, se me borró todo. Puedan construir como estas figuras geométricas que ya han trabajado clases anteriores. Entonces, eso. Vamos con Amaranta y luego... Ah, bueno, ya se respondieron en el chat. ¿Me escuchan? A mí me pasó que tuve una idea muy impulsiva y no la pensé y ya la tomé. Y claro, ya la tomé, entonces estoy como dándole 1000 vueltas al asunto porque me parece una idea genial. Entonces quiero enfocarme como ir en esa idea que está muy descartada, pero quiero hacer algo similar. Entonces como que me estoy dando 1001 vueltas alrededor de esa misma idea y es como muy complicado. Eso. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir al correo y si es que si es que necesitan mucho apoyo o necesitan tener seguridad de algunas cosas, podemos tener como una videollamada para que puedas como expresar todo lo que necesites respecto a lo que quieres hacer, buscarle vías de solución a algunos problemas que tengas como relacionado a eso. Pero en general me gustaría transmitir un poco de seguridad también para ustedes. Entendemos cuál es el contexto. Entendemos que, por ejemplo, varios de ustedes, la mayoría quizás, está pasando por primera vez, o sea, está pasando en este momento por su asignatura de currículum. Por lo tanto, tengan la seguridad de que tanto yo como ustedes y probablemente sus compañeros que están en la misma situación, vamos a ser súper flexibles. O sea, tengan presente que esto lo hacemos en general, ya que estamos como en este periodo intermedio de la carrera, lo vamos a hacer generalmente desde la intuición, desde lo que sabemos, desde lo que hemos visto quizás en internet. Entonces, si hay una buena idea que está expresada de alguna u otra forma en su trabajo, en su planificación, tengan por seguro que la evaluación va a ser va a ser buena. O sea, para mí, la nota es un aspecto formal de la asignatura, pero lo realmente valioso es la retroalimentación. Y por eso vamos a dar tanto tiempo para este espacio. Vamos a dar tanto tiempo también para que ustedes puedan realizar retroalimentación de sus compañeros y compañeras y que ustedes mismos también puedan evaluar su propio proceso de creación o diseño de estas clases. Entonces, tengan la seguridad de que aquí no vamos a cortar cabezas porque vamos construyendo estas herramientas clase a clase. Daniela. Profe, yo tenía una duda con respecto a, o sea, el lunes que se entrega el trabajo, ¿yo lo entrego y lo voy a evaluar al tiro o va a haber como retroalimentación? No, no entiendo muy bien ese punto. Ya que lo mencionas, voy a explicarles más o menos cómo va a ser el calendario. Voy a abrir nuevamente nuestro calendario de clase que está en la clase 0. Voy a compartir pantalla y les voy comentando cuál es la perspectiva que les había propuesto de la evaluación. Ya, este es el calendario que habíamos propuesto en la primera clase, en nuestra clase 0. Hoy día nos encontramos aquí en el 26 de junio, el próximo lunes es feriado, y nuestra última clase antes de la evaluación es el viernes 3.
si todo sale bien, probablemente el viernes 3 también es la última clase que tenemos de esta primera unidad, que es tecnología, ciencia y educación. A menos que aparezca otra cosa que me gustaría como incluir y nos tendríamos como una clase más. Pero, importante, que también está en los documentos que están en la plataforma. El lunes 6 de julio, la evaluación se entrega hasta las 23:59. Esto se los voy a formalizar en un correo, probablemente el mismo viernes 3. Lo que vamos a entregar el lunes 6 es nuestro trabajo listo, es decir, nuestra planificación, que el formato de planificación está en la plataforma, y además van a entregar ustedes una rúbrica con su autoevaluación. Es decir, ustedes ya ahí van a entregar su autoevaluación. Voy a responder al tiro lo del chat. Voy a dejar la idea armada. Entonces van a entregar el lunes 6 antes de las 23:59 su evaluación, es decir, su planificación y su autoevaluación. El día martes, y ese mismo lunes no vamos a tener clases porque voy a abrir el espacio para las últimas dudas, las personas que se sientan más inseguras, vamos a ver, efectivamente, me pueden llamar, yo los puedo llamar, para quienes también no tengan, porque yo sé que hay personas que después de esta clase, ustedes cierran el computador y ya no tienen tiempo para volver a la clase. Ese mismo lunes, en el espacio de la clase, lunes 6, ustedes podrían llegar a tener ese espacio para ver los últimos ajustes o incluso quizás en los escenarios como más acotados de tiempo, podrían avanzar en su evaluación, hacerla, etc. Entonces, entendiendo que el lunes 6 no vamos a tener clases, sino que vamos a tener como esta ayuda o este espacio para avanzar, el espacio abierto de consultas, va a estar abierto esto también para que ustedes puedan hacer las consultas, etcétera. Ustedes entregan su planificación y su autoevaluación. El día martes 7 yo voy a enviar correos masivos para todos ustedes, para todos los grupos, con las planificaciones de alguno de sus compañeros, anónima. Y probablemente sea como de la misma área. Por ejemplo, si tú hiciste una planificación de matemática, yo te voy a entregar también la planificación de otros compañeros o compañeras que la hicieron en matemática. Y tú vas a tener la disponibilidad de hacer esa coevaluación y entregarla entre el martes 7 o el viernes 10 ¿hasta qué hora estamos? Hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? El viernes 10 yo voy a dejar el espacio también de la clase para que ustedes, si es que no tienen otro espacio horario en toda la semana para hacer la coevaluación, puedan hacer la coevaluación ese mismo viernes 10 junto a su compañero o a su compañera. Hasta las 4 de la tarde. Después de las 4, yo junto las notas y esa misma tarde ustedes tienen su nota final de esta primera evaluación, más toda la retroalimentación que han hecho tanto ustedes como yo, como sus compañeros y compañeras. No sé si queda más claro, porque yo igual voy a enviar un correo con esto, pero ya que surgió la duda, es bueno como aclararlo. Sí, profe, me quedó súper claro. Gracias. Genial, genial. Entonces la idea es que todas estas evaluaciones que hacemos también sean totalmente constructivas, que la retroalimentación venga con muchos comentarios, que digan, me gustó mucho tu idea, etcétera, por todos estos puntos. Hay algo quizás que me hace ruido, quizás podría modificarse de esta forma. Entonces la idea es que tanto ustedes, de su propio trabajo, como del trabajo de sus compañeros, sean abiertos a retroalimentar de manera positiva los trabajos. Voy a leer el chat y luego puedo abrir las palabras si es que alguien más quiere hacerlo, y si no, cerraríamos con la clase del día de hoy. Sergio dice, ¿hay algún lugar donde ver
qué han elegido los otros grupos para no repetirlo. En la semana envió un correo, creo que fue el martes, donde mandé qué niveles quedaban disponibles, que eran los de básica. Voy a quitar la pantalla. Y eso. Que me acuerdo que quedaba primero básico, segundo básico, tercero, cuarto y sexto, creo. No recuerdo. Cuarto lo Pero elegí yo, profe. ya, entonces queda primero, segundo, tercero y sexto. Sexto lo tomé yo. Entonces queda primero, segundo y tercero nomás. Ahí está en el correo. Eso. Ya, ahí respondí una pregunta. Vamos con otra. ¿La coevaluación la realizaremos con la misma pauta que está en distancia? Sí. Lo que sí es que en el correo donde voy a formalizar todo este proceso también les voy a mandar la rúbrica real, digamos, con la que van a evaluar, donde va a haber como un espacio para comentarios, un espacio para puntaje, que va a tener los mismos indicadores y los mismos criterios y niveles que están ya en distancia. Solamente que el formato va a estar listo para que ustedes puedan rellenar con los puntajes y con los comentarios y la nota. Profe, con mi compañero Matías nos fusionamos, ahora somos juntos, tomaremos el tema que le envié al correo. Ya, si es así, entonces vuelve a mandar en el formulario, María, la inscripción con tu compañero y obviamente descartamos la primera inscripción que hiciste. Bien, ¿algún otro comentario más? ¿Alguna otra duda? Porque ya estamos cerrando la clase del día de hoy. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, profe, tengo Sí. la última duda, creo. Para la planificación, como tomamos el currículum priorizado, ¿nuestra planificación es en el mismo contexto, onda si tuviéramos clases vía online o la llevamos al aula igual? Puedes tomar una de las dos perspectivas. Si es que lo vas a hacer a través de contexto de videollamada, de correo, a través de video de YouTube, no sé. O si lo tomas al regreso de clases, que lo más seguro es que sea el próximo año. Entonces, este currículum priorizado está pensado para una eventual vuelta a clases este año y la continuidad de clases el próximo año. Entonces, tú tomas esa decisión. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, si es así, entonces ya estamos listos con la clase del día de hoy. Les quiero dar las gracias también por las opiniones y la participación que tuvieron. Es muy importante su perspectiva en esto, porque vamos construyendo junto también conocimiento, vamos construyendo nuevas perspectivas. ¿Y qué sería de la educación sin estos espacios? Entonces, les quiero agradecer por las palabras, por los comentarios, por las discusiones que dieron. Eh, No sé, alguien... ¿Qué? ¿Dónde vive María? Nos dice que está granizando. Ah, ya. Ah, wow. Sí, es verdad que granizó un poquitito cuando estaba empezando la clase. Rayos. Pero era chiquitito. ¿A dónde vivís tú? Conchalí. Ay, oye. Bueno, chicos y chicas, entonces les quiero agradecer que tengan un muy buen fin de semana. Ojalá aprovechen de descansar o de hacer otras actividades en estos 3 días que tenemos de fin de semana largo. Sigan cuidándose. Y por supuesto, cualquier cosa, estoy disponible dentro de los horarios claramente, como comillas laborales. Así que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes de la próxima semana. Así que a No, profe, descansar, chicos. cuídese. Chao, que Que esté estén bien. bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe.